Bueno, son las 8:36 de la mañana, 7:36 en las Islas Canarias. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes casi te cambio de nombre, espero que no me hayas escuchado, casi te llamo Carlos. Ah, que no pasaría absolutamente. Parientes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, eso De no la sabía misma yo. zona, Ah. sí. Paco Maruenda, ¿qué tal? ¿Cómo Está estás? bien, Carlos Tomás también suena como muy a culebrón. Austrohúngaro, casi. Exacto, ¿no? O archiduque austrohúngaro, efectivamente. Carlos Tomás de Habsburgo, Lorena. Bueno, Vanessa, cuéntanos, Alquiler Seguro. Sí, hoy vamos a felicitar a todos los profesionales de Alquiler Seguro porque cumplen ya 15 años garantizando el pago puntual de la renta al día 5 de cada mes y además asesorándonos para encontrar al inquilino perfecto. Gracias a su gran red, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a nuestra disposición, podemos alquilar nuestra vivienda de la forma más cómoda. Lo único que hay que hacer es llamar ahora a Alquiler Seguro al 910-775-775 o visitar alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, 15 años mejorando el mercado del alquiler. Bueno, muchísimas gracias por ese consejo y bueno, ya lo han visto aquí. Esto, para aquellos que no lo saben, es un regalo de este señor, de Tomás Cuesta, cuyo destinatario es nuestro jefe, el director de este programa, y he querido hoy tenerlo porque la ocasión creo que lo merece. Fallecía anoche, nos enterábamos anoche del fallecimiento de Mikhail Gorbachev y como os tengo hoy, pues lo hemos sacado. Todos. Así que Hasta bueno, un ucraniano. vamos a hacer una primera valoración, Sí. si os parece, antes de meternos con la política doméstica. Muy bien. Vamos a ver, Gorbachev es un personaje con muchas aristas. O sea, yo creo que más que su actuación, más que debido a las convicciones, al genio, era más producto de la debilidad. Y eso es, en un momento determinado, es lo que le reprochan mucha gente dentro de la Federación Rusa. Y con cierta razón, ¿no? Porque el final de la Unión Soviética fue tan catastrófico como su desarrollo en general. Sí, se salió de un partido absolutamente ineficiente, cruel, que había, no tanto el partido como la ideología había sido responsable de las mayores matanzas del siglo XX, que es el siglo ya de la megamuerte. Y acabó siendo un mercado persa en la que la gente se repartía sin ninguna preocupación en el dinero del pueblo, ¿no? Yo particularmente no le tengo mucha simpatía a Gorbachev, le tengo mucha simpatía a Thatcher, a Juan Pablo II, a Reagan, que son los que pusieron a Gorbachev en un sitio del que ya no se podía escapar. Y yo creo que tuvo que tirar por ahí. Lo que pasa es que, claro, en aquel momento yo creo que nadie era consciente de hasta qué punto la estructura de la Unión Soviética estaba carcomida, y de la Unión Soviética y de los países satélites, porque incluso la República Democrática Alemana, que se suponía que era la élite industrial del imperio soviético, también fue un bluff. No sé, yo creo que es un hombre más anecdótico que trascendental, en mi opinión. Paco, ¿cómo creéis, os hago la pregunta a los dos, por supuesto, ¿cómo crees que Rusia, además con la situación ahora mismo que tiene, en plena invasión a Ucrania, va a rendirle tributo? Se sabe que se van a hacer algún tipo de homenaje en Moscú, pero no se sabe muy bien. Y el comunicado que ayer emitían del gobierno tampoco es que se desprenda mucho más. Se limitaba a trasladar las condolencias a las familias y a los amigos, pero en ningún momento alababa su figura, como sí, por ejemplo, han hecho, que esto es para mí una de las aristas importantes, prácticamente todos los líderes occidentales, incluido, por cierto, también aquí en nuestro país, Alberto Núñez Feijóo. Y algún líder comunista, sí, como el colombiano, ¿no?
Sí, es verdad. Claro, un hombre de paz, lo llaman. Ten en cuenta que en Rusia ven a Gorbachev distinto a como lo vemos nosotros. Los rusos están a favor de la perestroika, de la glasnost, pero no como se hizo ni cómo se vendió. Para la mentalidad de los rusos, Gorbachev se vendió a Occidente, ¿no? Fue un cobarde, es decir, que se entregó. Yeltsin era un borracho corrupto, digo como lo ven los rusos, ¿no? Nosotros lo vemos distinto, claro, porque para nosotros Gorbachev es el hombre idealizado, el gran ideólogo, ¿no?, de la descomposición de la Unión Soviética, y es mentira, es decir, es algo que le sobrepasó. Prueba de ello es cómo acabó su carrera política, renunciando en el momento pues que se produce la disolución. Para los rusos esa ruptura de Bielorrusia, Ucrania, Rusia es el origen del conflicto que tenemos ahora, donde si os fijáis están Rusia y Bielorrusia contra Ucrania, porque consideran que los ucranianos actuales están vendidos a Occidente, son unos corruptos, digo, como insisto, como ellos ven ese escenario, ¿no? Les falta razón, ¿eh? ¿Qué? Sí. La corrupción en Ucrania. Sí, lo que pasa es que ahora hemos idealizado Ucrania, hemos pasado de la Ucrania que todos dábamos noticias de temas de corrupción, de mafias, tráfico de tal, tráfico de cual, ¿no? Ahora pues son los luchadores por la libertad. Todo al final es propaganda, pero bueno, la compramos desde nuestros cómodos sofás de Occidente, ¿no?, ricos, a pesar de la crisis económica. La Unión Soviética, como todo el mundo sabe, se metió en el lío de la guerra de Afganistán, ahí se desangró. La guerra mundial estaba costando pues un dinero que es verdad que la economía de la Unión Soviética y de los países del este era ineficaz. Es decir, el talón de Aquiles de lo que lleva a esas situaciones efectivamente es la economía. La economía es la que conduce no tanto a la opinión pública. Yo siempre, cada vez que oigo eso de la opinión pública, me da casi la risa. Porque es que lo que pasó es que efectivamente pues hubo un intento de golpe de Estado que fracasó, Yeltsin subido de un tanque ahí pues haciendo héroe, luego acabó como acabó Yeltsin. Es decir, todo eso hace que a Gorbachev le demos el premio Nobel de la Paz. También se lo dieron a Obama y no hizo nada en fue un premio Nobel preventivo, nada más llegar le dieron un premio Nobel. No es como si a mí, que no he escrito una novela, me regalan el premio Nobel de literatura, pues lo mismo, ¿no? Toma, premio Nobel para ti, ¿no? Pero aparte de esta pequeña ironía, el hecho es que Gorbachev, pues supongo que lo harán, me imagino, los rusos son muy buenos enterrando, bueno, casi todos los pueblos, ¿no? Todos. Yo me acuerdo cuando me recomendó nuestro querido Federico, pues ver la trial, ¿no?, el proceso, y luego la otra, el funeral de Stalin, y es un funeral impresionante, ¿no? Es decir, y al cabo de 4 días estaban poniéndolo a parir. Es decir, que Gorbachev le harán un funeral, supongo, no sé si de Estado, son capaces de no hacerlo, ¿eh? Es decir, Putin tiene muy malas pulgas, porque Putin, ten en cuenta que lo desprecia absolutamente, vamos, el desprecio que siente por Gorbachev es enorme. Es que, sí, un apunte, no, es que Gorbachev, por culpa de Gorbachev, Putin, que era un oficial de los servicios de inteligencia de la KGB, acabó llevando un taxi en San Petersburgo. Después subió. Piensa que Putin vivió de una forma muy dura la caída de la Unión Soviética, porque él estaba destinado a teniente coronel, estaba en Dresde, y tuvo que enfrentarse incluso a los manifestantes que querían entrar dentro de la sede de la KGB que había en Dresde, que no era Berlín, pero que era una zona importante, y además lo hizo con gran valor, porque es verdad que él es un tipo valiente. Por lo tanto, para los rusos no es tanto la llegada de la libertad, entre comillas, les gusta, es decir, de poder comprar y tener otro tipo de vida, poder tener un coche, etcétera, pero ten en cuenta que Putin, cuando regresa de Dresde a San Petersburgo, se va a vivir con sus padres, ¿no? Y está casado. Ya imagínate lo que es para un oficial de la KGB pues esa situación, ¿no? Por tanto, para ellos la figura de Gorbachev es una figura irrelevante. Luego todos hemos mitificado, ¿no?, si Gorbachev tenía un plan. ¿Qué va a tener un plan? Si no tenía... Gorbachev era un hombre del aparato de una familia de campesinos que tuvo la oportunidad de llegar, de escalar hasta ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética,
y líder del país, como es evidente, y salir de un entorno más modesto al entorno que era el aparato del partido, con dachas, buenos pisos, etcétera. Y luego él ha reescrito, yo también hubiera hecho lo mismo, ha reescrito su historia, ¿sabes? Entonces ahora ya es el gran ideólogo de la transformación, la descomposición. No, es decir, usted se encontró de golpe con ese cargo, no supo gestionarlo bien, se le fue todo y al final no tuvo más remedio que pactar y efectivamente dejó una Unión Soviética pues con una corrupción impresionante, violencia, mafia, es decir, que la Rusia que deja Gorbachev es terrorífica. No, y además perdona, hay otro asunto que yo creo que es muy consustancial con eso que se llama el alma rusa. Gorbachev es el responsable de que el último imperio ruso, que es el imperio soviético, directamente, ellos siempre han tenido una voluntad imperial secular desde siempre. Cuando se desploma, deja a Rusia como un actor muy secundario en la escena internacional. Nadie les teme, no mandan absolutamente nada. La Guerra Fría ha acabado con una victoria contundente, arrasadora de Norteamérica, del capitalismo, por decirlo de alguna manera, pero, en principio, o del neoliberalismo, que entonces se decía mucho. Y eso es algo que yo creo que en el espíritu de Rusia, que lo tiene como cultura, como país, como imperio, ya digo, ha pesado muchísimo y sigue pesando. O sea, hay como una búsqueda de recuperar la autoridad. Lo que, por eso en estos momentos, aún Stalin, el mayor criminal del siglo XX, tiene muchos admiradores en Rusia, porque y de ahí, y por eso su entierro fue al margen de que el partido en aquel momento pudiera hacerlo, la gente lloraba, pero vamos, la imagen a lágrima viva. Eso no lo puedes manipular, es decir, el culto a la personalidad es cierto, ¿no? Pero la imagen de la gente, de los miles y miles y miles, ¿no? Bueno, miles, centenares de miles, millones de rusos, ¿no? Llorando. Pero ahí está la clave un poco de lo que habían ganado la guerra patriótica, claro. había reforzado la patria. Por eso, no entender, que es el error que está cometiendo una vez más Occidente, es no entender Rusia. Lo cometió Napoleón, lo cometió Hitler y ahora lo hemos cometido nosotros. No es que quiera comparar a la Unión Europea con Hitler, obviamente, ¿no? Sino que simplemente no entendemos que para ellos es una guerra patriótica. Ya está. Es decir, y la popularidad de Putin en Rusia es espectacular, es impresionante. Los occidentales son mal vistos. Yo tengo un amigo que ha estado estos días... Desde la guerra, disculpa que te interrumpa, Paco, desde la guerra, desde la invasión, ha aumentado esa popularidad. Sí, espectacular. Sí, claro. Y aquí se dijo frívolamente que iba a haber una rebelión. Digo, bueno, es que esta concepción a veces que tenemos los europeos... Que los oligarcas iban incluso a quitarle del puesto. Sí, es cierto, en los primeros compases... No entendemos que es lo mismo que China. En China no manda uno. No, la situación actual de China o de Rusia no es ni la de Mao ni la de Stalin. Es lo que ha cambiado. Es decir, ahora hay un entramado... llamamos oligarcas, militares, etcétera, pues que forman el entorno de Putin o el entorno de Xi Jinping, ¿no? Y entonces no decir solo Xi Jinping, se levanta por la mañana y dice, ahora voy a hacer esto, no es verdad, es todo más complicado, lleno de matices, y bueno, entonces en el caso de Rusia hay que entender que el recuperar la idea de imperio es muy importante para ellos, ¿no? Lo que decía Tomás es absolutamente fundamental, ¿no? Hay un ejemplo, yo creo que lo conté cuando Putin es presidente interino, porque dimite Yeltsin para darle paso. Putin no se había presentado ni una elección, había escalado rápidamente desde San Petersburgo, ¿no?, de vicealcalde, y había llegado ahí, ¿no?, a primer ministro y tal, ¿no? Entonces Putin decide actuar en Chechenia. Entonces acabar con la insurrección, ¿no? Y arrasa Grozny. ¿Hasta qué punto? Sí. Grozny tenía 800.000 habitantes antes de la guerra. Cuando
Salen los rusos, del ejército ruso, y quedan menos de 200.000. Mataron y más de medio millón de personas. Y no hubo protestas. El ejército ruso no encontró un edificio, ni uno, para instalar su cuartel militar, de tal como quedó Grozny, ¿no? Por tanto, no entender la mentalidad de este hombre pues es caer en un error. Es decir, él no va a parar hasta arrasar Ucrania, porque además para ellos es casi como una guerra civil. Es decir, ellos no conciben a los ucranianos como otro pueblo. ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente? Bueno, somos muy cobardes, ¿no? Ya sabes que Occidente... Estamos dispuestos a llegar a aquello que no ponga muy en riesgo nuestra confortabilidad. Depende del frío que haga este invierno. Eso depende de la confortabilidad. Y luego, en segundo lugar, no estamos dispuestos a enviar tropas militares, ¿no? Las sociedades ricas, pero eso pasaba también en Roma, ¿no? Por eso los auxiliares germanos, ¿no?, se acaban convirtiendo en el núcleo básico del ejército romano, ¿no? Porque cuando tienes una situación confortable no estás dispuesto a ningún sacrificio. Entonces es imposible mandar tropas allí sobre el terreno. Al margen, la excusa que ponemos, que es verdad que es cierto, ¿no?, es que no vamos a provocar una tercera guerra mundial, el tema nuclear, etcétera. Pero aunque no hubiera lo nuclear, yo te aseguro que la sociedad francesa o española no resiste, no aguanta muertos. No. Bueno, son las 8:53, les estamos trasladando ese mensaje imprescindible de Optima Mayores, importantísimo para todos aquellos que tienen más de 65 años, que tienen una casa en propiedad, que lo hicieron además como herramienta de ahorro en el futuro y ahora quieren vivir con más liquidez. Ahora pueden hacerlo a través de Hipoteca Senior. Es un servicio que nos ofrece Optima Mayores, que te permite conseguir esa hipoteca inversa y esa ansiada jubilación soñada sin perder la propiedad, que esto es fundamental y lo más importante. ¿Cómo pueden informarse? Bueno, pues totalmente gratis en el número de teléfono, en el 900-800-864, pero también toda la información en hipotecasenior.es. Y ahora Lucía Prieto nos va a dar un consejo importante. Colacel, Lucía, buenos días. Buenos días a todos. Hoy vengo a cuidar, a mimar a nuestros oyentes, nuestro mayor tesoro, con otra de nuestras riquezas, Mundo Natural. El colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. ¿Cómo podemos hacer que no falte? Animar a la producción de esta proteína fundamental que empieza a decaer a partir de los 40. Fácil, quédense con un nombre, Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su dietista o farmacéutico, o si prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. 1 hora y 2 minutos para que abran sus puertas en el Corte Inglés, y ahora mismo con Naya Pertusa vamos a actualizar todas las novedades que seguro que alguna nos puedes contar hasta ahora. Naya, buenos días. Buenos días. En el Corte Inglés quieren contagiarnos de esa energía positiva que traen los enanos para la vuelta al cole, y por eso ahora ya hasta el 30 de septiembre 30% de descuento en una gran selección de prendas de marcas como Puma, Adidas o Nike. Y si lo que buscas son zapatillas de deporte, que yo sé que haces mucho deporte, Sara, puedes encontrar zapatillas de Boomerang y Mountain Pro solo por 12,95, además de un 10% de regalo de la vuelta al cole para las próximas compras de alimentación, moda y papelería. Podemos consultar las condiciones en el corteingles.es. La vuelta al cole en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muchísimas gracias. A ti. Es la mañana. Es radio. Bueno, último día del mes de agosto, 31, martes ya. Mañana damos la bienvenida, temida, por otro lado, al mes de septiembre. Les tenemos que recordar cuál es la predicción, porque igual ustedes ahora están saliendo de sus casas y nos están escuchando desde Cataluña, desde Aragón o desde la Comunidad Valenciana. Ya lo saben, no se olviden hoy del paraguas en casa, porque es probable que les caiga una buena tormenta. Es la predicción hoy de la EMET. Allí están en estas provincias en alerta
alerta amarilla por fuertes tormentas, y también en alerta están hoy las Islas Baleares, pero por otra cuestión, por las altas temperaturas, que allí siguen aumentando los valores térmicos. Las temperaturas en el resto de la península no experimentan grandes cambios. Ahora en Madrid, 26 grados, nos iremos camino de los 32. La máxima nacional se registra hoy en Murcia y en Valencia con 37, y la mínima hoy en Salamanca con 12 grados. Y cuando son las 9:05 de la mañana, a las 8:05, vamos a preguntar a Beatriz García. ¿Qué tal? Buenos días. Muy de buenas nuevo. otra vez, Sara. ¿Cómo ha abierto el IBEX 35? Pues el IBEX 35 amanece en verde. El selectivo madrileño rompe la racha de 10 sesiones consecutivas de pérdidas y gana en estos momentos un 0,88%, recuperando los 8.000 puntos. En Europa, hoy conoceremos el dato de inflación media de agosto. Recordemos que en julio los precios escalaron hasta el 8,9%, una cifra también desorbitada, pero por debajo de la española, siempre hay que decirlo. Y bueno, pues en clave nacional seguimos muy pendientes del precio de la luz, que continúa disparado a pesar de que, bueno, la fórmula Rivera con la que el gobierno prometía abaratar primero un 40%, luego rectificaron y un 15%, parece que es que ni siquiera, porque el precio del megavatio hora, la verdad que sigue disparado, ha alcanzado hoy los 476,39 euros, y esto supone pues otro máximo desde que la fórmula Rivera entró en vigor, desde junio. Bueno, y ahora esa recomendación de nuestros amigos de Gedesco. Pues es Lunfy, Sara, es una oportunidad para que las empresas sean todavía más atractivas para su plantilla. Es una herramienta que permite a cualquier negocio anticipar la nómina a sus empleados cualquier día del mes, cuando más lo necesiten, se lo dicen a Lunfy, y bueno, pues es que lo mejor es que es gratis para la empresa que lo gestiona. Lunfy lo hace todo, solo tienen los empleados que descargarse la aplicación y solicitar el adelanto. Lunfy.com para todo el que quiera saber más. Pues muchísimas gracias. Bueno, enseguida vamos a tener oportunidad y hablar de ese inicio de curso absolutamente caótico que para los padres lo vamos a tener que afrontar, dependiendo de la comunidad autónoma en la que ustedes se encuentren. En el caso madrileño, por ejemplo, es el 7 de septiembre, pero en el caso de Murcia, que es con quien vamos a charlar, con la consejera de Educación de la región de Murcia, es el 8 de septiembre, es decir, la próxima semana. Pero antes, si os parece, me gustaría preguntaros, acabamos de hablar de la inflación, las declaraciones de Nadia Calviño ayer, absolutamente triunfalistas. Brevemente, Tomás. No, es decir, están mintiendo continuamente. La cifra de inflación, aunque parezca que sea moderado, es absolutamente falsa, porque la inflación subyacente, que es la que importa a la gente, porque es la que se nota en la cesta de la compra, no ha dejado de subir. El resto, o sea, que haya caído cuatro décimas, pues evidente, es porque en esto, durante este mes, el petróleo ha bajado, y el gas, hasta ahora que está subiendo, también el precio del gas también se había moderado. O sea, es que todo el gobierno, que yo creo que han hecho se han puesto en un modo que consideran que el país está relleno de imbéciles. Y que les puedes mentir. Nos tratan así, todo lo que quieras. Es decir, ayer había un capo de estos de los socialistas que estaba fascinado porque Sánchez hubiera ido a un Consejo de Ministros en Alemania. Pero si lo hacen continuamente. Además, no son consejos de ministros, el Consejo de Ministros de resolver problemas, sino de intercambiar pareceres. ¿Este qué se cree? O sea, es como si le invitan a la ONU, que habla, no le escucha a nadie, y piensa que es que ya le han hecho el responsable del organismo internacional. Es de verdad, damos una sensación de paletos, es decir, de paletos en Europa. Y eso, pero esto es que se creen. Igual que, no, el canciller Scholz y yo vamos a convencer a Macron para que pero vamos a ver, deje ese no famoso. Europa es el eje franco-alemán. Eso es Europa. El resto, toda esa construcción. Había otra Europa, que era la del Camino de Santiago, más importante probablemente y con muchísimo más enjundia. Pero la Europa actual es que se concibió pensando en aquella imagen de que el cordero francés y el león alemán durmieran juntos. Cosa
que siempre ha dado problemas en el continente, porque dice que a Francia, Alemania no le va a imponer nada. Entre otras cosas porque Francia no se lo va a dejar imponer, y entre otras cosas porque España tiene un papel, en este momento al menos, muy, muy secundario. O sea, cada vez pintamos menos en todos los órdenes. Bueno, y se confiaba, ¿no? O esto es al menos en lo que confiaban en el gobierno, en el Palacio de la Moncloa, en que los fondos famosos que van a llegar de Europa les salven, ¿no? Para tratar de vender una recuperación económica que nosotros, los ciudadanos de a pie, seguimos sin ver. Pero esto parece que tampoco va a ser así, Paco. Pero ahí, mira, desde hace un año, justo en septiembre, la inflación empieza ya con el 4% y empieza a subir, ¿no? Es decir, que no es verdad que sea la guerra de Ucrania, lo habéis dicho muchas veces, sí, pero es bueno recordarlo, etcétera, pero ¿no? No lo origina. Pero en una crisis, esta es una crisis muy complicada, eso es cierto, porque hemos tenido 3 crisis seguidas, que es un hecho singular en la historia de la economía mundial. La crisis de la subprime, famosa, de la deuda soberana, la crisis pandémica que paraliza la economía mundial, que tiene un impacto enorme, y ahora esta crisis donde además seguimos con problemas de suministro, problemas energéticos, etcétera, ¿no? Las crisis solo se afrontan asumiendo un cierto grado de retroceso en la capacidad adquisitiva que tienes, de pobreza. Vamos, el término pobreza es muy feo decirlo, pero para que la gente lo entienda. En Jackson Hole, sí, tienes que... Bueno, pero tengamos en cuenta que la gente nos hemos acostumbrado a vivir al límite, a vivir por encima de nuestras posibilidades, digo, en general, aquello típico de decir, oye, pues mira, tengamos un piso, pero no te hablo solamente de la... Porque hay un sector que no le afecta, la gente rica, pues a veces cuando se dice los del IBEX y tal, esto no te afecta, es decir, el club del $1.000.000, si tú ganas $1.000.000 al año, no tienes un problema, es decir, pues sí, en lugar de 1.000.000 ganaré 800.000, oh, qué horror, ¿no? ¿Sabes? Como muchos directivos de compañías cotizadas. Por tanto, esos déjalos fuera. Vamos a las sufridas clases medias y clases trabajadoras. La situación va a ser muy dura, porque la inflación al final es el impuesto de los pobres, ¿no? Es decir, efectivamente es lo que te va a castigar de verdad, porque te encuentras que tienes un retroceso de tu poder adquisitivo de un 10%. A mí la subyacente me parece que los economistas, mira, tengo un profesor de economía, siempre me decía en broma, dice, la economía es muy sencilla hasta que aparecemos los economistas, ¿no? Siempre lo repito y les ofende mucho, pero es que es verdad, ¿sabes? Entonces, ¿la realidad cuál es? Es que tú vas a necesitar más dinero para tener que hacer frente a tus gastos corrientes. Es tan sencillo como eso. Tú vas a tener que más dinero para pagar la gasolina, más dinero para pagar la electricidad, el gas, etcétera, ¿no? Los menús de los restaurantes, pues como es normal, tendrán que repercutir. Claro, si tú tienes un menú a 12 euros, a 11 euros, a 10, a ver, menús, claro, pues si tus gastos han subido, ¿cómo no vas a repercutirlo? Un ejemplo a mí me parece bastante ilustrativo. No sé si fuiste tú quien dijo que oyendo, que a mí me encantó ese ejemplo, el de las bolsas de la compra. Tú antes con 50 euros a lo mejor llenabas 2 bolsas, claro, y ahora quizá no te hace falta con el bolso directamente. O lo contaste, es verdad, el que iba a la compra, es cierto, lo tenía que haber recordado porque fuiste tú quien reconoció que iba a la compra y además lo hacía semanalmente. Otro ejemplo que me parece muy ilustrativo, el tema del inserso. El inserso ha estado a punto este verano de irse directamente al guano por la situación que mantenía el Ministerio de Irene Belarra, que es de quien depende, es el negociado de la ministra de Unidas Podemos. Finalmente lo ha salvado esa subvención que le ha dado el gobierno valenciano de Ximo Puig, pero es que fijaros en el dinero de lo que era la plaza hasta ahora, 30 euros. Con 30 euros vas a mantener una persona, incluido comer, cenar, vino, dormir en un hotel, frente a los 42, que a mí tampoco me parecía, o sea, 42 euros, que era lo que pedían los hoteleros, tampoco me parece algo desorbitado. No. ¿Quién se va de vacaciones por 42 euros? Pensión completa. Pero el inserso le ha salvado a muchos. Me refiero que me parecía claro. De tener que cerrar el hotel durante los meses que no son turísticos. O sea, desde octubre hasta marzo prácticamente. Hay que ver la visión global, ¿no? Es decir, el error es cuando tú ves el tema del inserso. ¿Por qué le sale a cuenta? Porque como te decía Tomás, al final cubres todo el año. Es decir, tú sabes que lo que tienes que tener es una tasa hotelera a partir de un porcentaje que cada hotel tiene calculado, y entonces, aunque efectivamente tú a lo mejor en los meses bajos
pierdes, ¿no? Pero llenas. Con el, sí. Claro, y al final eso te dan, pues no, te es más caro cerrar un hotel. Es más caro tener el hotel cerrado durante pues 7-8 meses, salvo que me digas, no, es que no voy a tener, ¿no? Mira, de una crisis económica tú sabes cosas certezas, ¿no? Y es que tienes destrucción de empleo y destrucción de empresas, no hay duda, ¿no? Entonces tú, para enfriar una economía, tienes que jugar con la inflación, ¿no? Los tipos de interés, que es la reunión de Jackson Hole. Los tipos de interés, que es el otro gran problema. Que no. En Jackson Hole, el Powell, ¿no?, ya anunció pues una subida de tipos de interés que era evidente, ¿no? Porque, pero hay una diferencia, porque aquí como son muy ignorantes, este equipo económico es una cosa asombrosa, ¿no? Se limitan a sacar una oposición y dejan de estudiar, ¿no? Es la única razón que se me ocurre para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, tú lo que tienes es que jugar, como te decía, a los tipos de interés, ¿no? Es decir, si subes mucho o no subes suficiente, ¿no? Y es un equilibrio, yo no me querría poner en el lugar de Powell, ¿no? Es decir, es una decisión súper complicada, porque si te pasas, pues puede ser provocar una destrucción brutal, y si te quedas corto, no consigues enfriar una economía. Entonces, para acabar, la diferencia notable es que la economía americana se puede permitir incluso equivocarte en el enfriamiento, ¿no? En entrarla en recesión, ¿no? Lo que ellos técnicamente hacen es voluntariamente meterla en recesión. La entran en recesión, ¿no? Para parar la espiral inflacionista. Eso ya se estudió, está muy estudiado, se pasó en la crisis del petróleo, ¿no? Entonces tú necesitas enfriar la economía. Si la enfrías mucho, te la cargas. Siempre acabas saliendo. Pero el problema que es lo de España es cómo vas a salir y en cuánto tiempo. Bueno, luego os voy a preguntar por esta cuestión, porque, por cierto, Alberto Núñez Feijóo también ofrece una entrevista, porque a todas luces va a ser él quien va a tener que solucionar este desaguisado que nos han metido el actual gobierno. Pero vamos a hacer un inciso ahora mismo, un alto en el camino, porque en el micro de radio ya está Maribel Campuzano. Ella es la consejera de Educación de la región de Murcia. Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, si cualquier padre hoy se asoma a un periódico, por ejemplo, voy a coger el de La Razón, ya que está aquí Paco Maruenda, y lee el siguiente titular: el curso escolar más caótico, incierto y caro de la historia de nuestro país. Bueno, es inevitable que uno que es padre, que es madre, se sienta absolutamente preocupado y que nos genere hasta cierta ansiedad. Lo de caótico e incierto, bueno, se lo debemos en gran medida a esa ley que entra en vigor en este curso 22-23, la polémica LOMLOE, más conocida como la ley CELA, que, recordemos, se fraguó sin el menor consenso con la comunidad educativa, tampoco con la sociedad civil, pero el curso comienza la próxima semana y las comunidades autónomas vienen también, en cierto modo, con los deberes sin hacer. No sé si por falta de tiempo o por una resistencia más bien intencionada. Murcia es una de esas regiones que no han aprobado aún los decretos. No sé si por falta de tiempo o por resistencia intencionada. No, en ninguno de los dos casos, porque el tiempo es el que lleva la aprobación de un decreto de manera urgente, que no se lleva menos de 6 meses, cuando el Estado ha tardado 16 en aprobar sus reales decretos. Y por otra parte, nosotros, aunque estemos en contra de la LOMLOE y consideramos que es una ley nefasta, tampoco somos tan irresponsables de crear una inseguridad jurídica para que pueda perjudicar a nuestros alumnos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una labor de responsabilidad, de intentar paliar todos los defectos que encontramos a esa LOMLOE que tiene esas carencias y ese espíritu nefasto que acaba con la cultura del esfuerzo, que desprecia el mérito y la capacidad, que sustituye conocimientos por ideología. Y entonces hemos intentado hacer un trabajo exhaustivo de complemento de todos los contenidos que faltan en los currículos que salen del Ministerio, y en el decreto de admisión volver a respetar la libertad de los padres para que puedan elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos, y no hemos llegado a tiempo, eso es verdad, a sacarlos para que pudieran elaborarse los libros de texto. Tenemos una ley de gratuidad en la región de Murcia y una responsabilidad, además, porque nosotros no podemos
comprar libros que vayan sin tener 4 años de vigencia, puesto que los currículos están sin aprobar y tendríamos que volverlos a cambiar el año siguiente. Le quería preguntar sobre esa ley de gratuidad. Bueno, por ese famoso préstamo de los libros, ¿va a seguir vigente, entiendo, en este curso? Sigue vigente, solamente que mantenemos los libros anteriores porque todavía están en periodo de vigencia, porque no tienen los 4 años. Solamente vamos a cambiar tercero de primaria, que es el que ya ha cumplido los 4 años, y cuando tengamos nuestros currículos de autonómicos, pues entonces elaboraremos los libros de la Comunidad de la Región de Murcia y continuaremos con la ley de gratuidad y reponiendo los libros. Bueno, el otro día nos confesaba en este mismo programa el presidente de la Asociación Nacional de Editores que la pelota realmente va a estar en el profesorado. Son ellos en los que recae, en cierto modo, esa responsabilidad respecto a los libros y respecto también a los contenidos. Si esto es cierto y siéndolo, ¿cuál es la sensación que a ustedes les han trasladado los equipos directivos que imagino han estado hablando también durante estos últimos meses con ellos? Claro, es que a fin de cuentas son los equipos directivos los que eligen los libros de texto, el proyecto educativo del centro. Por eso es tan importante la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos, que ahí también nosotros hemos hecho una labor de un trabajo exhaustivo para poder, dentro siempre del marco de la ley, porque no nos olvidemos que al resto de comunidades no nos tratan, por ejemplo, como a la comunidad catalana, que ya hemos visto lo que la forma tan laxa que hace que el Estado tiene de hacerle cumplir la ley. A los demás sí que nos meten en cintura rápidamente en cuanto creen que nos estamos separando un poco de lo que ellos marcan. Entonces nosotros siempre dentro del marco de la ley hemos elaborado en nuestro 40% de autonomía que tenemos un decreto de admisión donde volvemos a tener más de un 96% donde los padres pueden optar al centro de primera elección. Bueno, es una ley que también atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo y que ataca especialmente, además, a la concertada. No sé qué peso tiene la escuela concertada en su región y cómo van a poder ustedes dar la batalla para defenderla, que imagino lo van a hacer. Exactamente, aquí tenemos más o menos en otras no nos separamos mucho de lo que viene siendo lo habitual en el resto de España. Tenemos un 70-30 o a lo mejor un 30 y tantos % de concertada y por supuesto que la vamos a defender porque es que se mantiene, para nosotros no hay diferencia entre público y concertado, puesto que se mantiene todo con dinero público. Y si los padres optan por elegir centros concertados, nosotros no podemos negarnos a mantener esos centros. Bueno, vamos a recordar algunos de los conceptos que nuestros chavales van a tener que aprender si quieren aprobar en este curso, entre otros el ecofeminismo, la ecodependencia, el estudio de los animales como seres sintientes y también las famosas matemáticas socioafectivos. Cuando pensábamos que ya no se podía dar más contenido ideológico, llegaba ayer la ministra Irene Montero en esa rueda de prensa que ofrecía en el Consejo de Ministros y daba la puntilla. La educación sexual será obligatoria en todas las etapas para conocer nuestros cuerpos, para tener relaciones basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, para legitimar y para cuidar la diversidad sexual, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y que no solamente son responsabilidad de las mujeres, que también tiene que haber corresponsabilidad en materia anticonceptiva, para combatir las violencias o prácticas como la retirada no consentida del preservativo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Bueno, ¿esto va a regir en este curso 2022-2023? Bueno, yo creo que no les va a dar tiempo, que son demasiadas memeces para introducir en un solo curso y que gracias a Dios yo creo que este gobierno tiene los días contados y que el desarrollo que va a tener esta ley va a ser bien corto. Bueno, en este curso la repetición de curso va a ser la excepción y también, me temo, en Murcia. Bueno, nosotros dentro siempre de lo que es la ley, en nuestra capacidad del 40% de autonomía que tenemos, hemos reforzado tanto la promoción como la titulación
entonces son los equipos docentes los que determinarán si con más de 2, o sea, hasta 3 asignaturas suspensas en la ESO, tiene que haber un consenso de 3/4 partes del equipo docente para que pueda promocionar, y con un suspenso en bachiller 4/5 partes del equipo docente. También hemos intentado siempre, ya le digo, dentro de lo que es el marco legal, reforzar eso para poder mantener lo que nosotros consideramos que es unos criterios de esfuerzo, mérito y capacidad. Pero esto puede generar también una situación absolutamente de arbitrariedad en función del instituto, de una calle a otras 2 calles en la misma Cartagena, por ejemplo. Ya, pero esto es lo que nos ha dejado. También eso ocurre en unos centros que a lo mejor suspenden a más gente y en otros aprueban a más gente. Estamos siempre dentro de lo que es la capacidad y la libertad de los docentes. Bueno, una última pregunta, que sé que tiene usted una agenda que atender. ¿En qué va a consistir la nueva figura que también impone esta ley CELA, la del coordinador de bienestar? ¿Quién lo elige y cuáles van a ser los criterios? Pues yo la verdad es que no sé muy bien todavía cómo se va a implementar eso y cómo va a resolverse esa figura dentro de los centros. Imagino que también será el equipo directivo quien designe a este coordinador. Exactamente. Y las labores supongo que las dictaminará la ley que ya aparece recogida en el BOE. María Isabel Campuzano, consejera de Educación de la región de Murcia, ha sido un placer. Muchas gracias. Estamos en contacto. Vale. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya lo habéis visto. Yo no sé si me quedo más tranquila. Pues yo creo que no. Yo, a este respecto, la consejera lo ha mencionado, pero quería hacer hincapié en el inicio del curso en Cataluña, en el que una vez más el castellano va a estar... Sí, porque... Bueno, no iba a decir si se confiaba en ese recurso del Constitucional, no se confiaba, evidentemente, pero eso nos lleva pero además a esperar... el gobierno no lo va a hacer en este momento, es decir, está absolutamente entregado, y una vez más se confirma que el problema de este país en cuanto a la inmersión nacional que tenemos no son los independentistas, que por ellos mismos son muy pocos, es el Partido Socialista, bueno, fíjate, que es la gran palanca de todo este asunto. Os mencionaba anteriormente Salvador Sostres en estas entrevistas que está haciendo veraniegas en las páginas del diario ABC, en la portada concretamente, quien entrevista hoy a Alberto Núñez Feijóo. Ayer lo hablábamos porque ayer también aparecía en un medio de comunicación, concretamente era Juan Malamed quien lo contaba en el diario El Mundo, que queda aparcada en el Partido Popular esa batalla de las ideas ideológicas, y nosotros, además eran muy críticos nuestros oyentes, especialmente por lo que dices tú, por la situación absolutamente totalitaria respecto a la lengua, respecto a los derechos de los padres y madres que tienen para elegir libremente en qué educación y en qué idioma quieren que sus hijos estudien, y le pregunta, insisto, son preguntas bastante cortas, le pregunta sobre el bilingüismo, supuestamente a nivel nacional. Él ya es presidente del Partido Popular a nivel nacional, y él responde: Galicia es bilingüe y una nacionalidad histórica igual que Cataluña. Yo sé que tú no hablas en catalán con tu hija, le responde a Sostres, para molestar a nadie. Voy a promover la cordialidad lingüística, defendiendo, protegiendo y ejerciendo el constitucionalismo catalán. Y en enseñanza, y responde: he defendido siempre que hay que aprobar y que suspender es lo contrario de aprobar. Y ya el último matiz que añade, le preguntan sobre la violencia de género, la memoria democrática, es decir, también batallas ideológicas que hay que dar, y él anuncia la derogación de la ley, pero solo la de memoria histórica. No hace mención a la de violencia de género. Bueno, hasta donde yo sé, yo creo que van a desmontar todo. Hombre, es un trabajo... Pero lo deberían decir. Complicado, si ¿no? Bueno, lo he ido diciendo, ¿no? Es decir, lo de la memoria histórica lo he dejado muy claro. Lo de la violencia, que yo sepa, también lo iban a hacer, pero bueno, ya le preguntaré, ¿no? Pero vamos, yo la idea que tienen es que hay que desmontarlo todo, y además, ¿no? ¿Sabes? En derecho siempre se dice una cosa que crea una decisión que crea precedente, ¿no? Entonces, la utilización que ha hecho escandalosa, vergonzosa, este gobierno de los reales decretos ley ha creado precedente. Entonces, la izquierda mediática, que es muy poderosa en este país, enormemente poderosa, pues no va a poder decir nada. Es decir, lo que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo en los primeros meses, yo que soy el único que está en el gobierno, quiero decir que está en política desde dentro, ¿no? No como periodista solo o como espectador, os puedo decir que lo más importante es hacer las cosas nada más llegar.
porque luego ya llegan las estructuras funcionariales, oye, hay que dialogar con estos, el país se te pone, el amigo pues Barroso se te pone simpático y te dice, y te hace un editorial diciendo este PP tiene que ser más centrado, entonces la gente dice, hombre, pues centrémonos, ¿no? Y siempre te están engañando, porque los Barroso de la vida, que hay muchos, siempre te engañan, es decir, lo que vienen es a levantarte la cartera, están fuertemente ideologizados y tienen claro lo que van a hacer, ¿no? Por tanto, el Partido Popular lo que tiene que hacer, sin lugar a dudas, es desmontarlo absolutamente todo. Mira, lo que hizo Zapatero nada más llegar al gobierno, ¿os acordáis? Sí. De luego, la ley de educación, el plan hidrológico nacional, lo de las tropas de Irak, es decir, no se cortan un pelo, pues hay que hacer lo mismo. Oiga, la memoria histórica, eso es una barbaridad. Y oiga, que tiene que haber una ley, oiga, perfecto, una ley, pero una ley de reconciliación, no de agresividad. En el tema idiomático, yo soy bilingüe, ¿no? Es decir, yo vengo de una región como Cataluña y no soy sospechoso, por tanto, yo considero de que en Cataluña se tiene que aprender en castellano con absoluta normalidad. Hay que desmontar todo el entramado independentista y todas esas chorradas que tienen montadas. Y se puede aprender catalán, bueno, mis hijas son una prueba de ello. Mis hijas hablan catalán, castellano, inglés y francés. Es decir, no es que solo hablen un idioma, ¿no? Puedes hablar perfectamente catalán y castellano, no hay ningún problema para hablarlos bien. Pero esa es la falacia que utiliza aquí Feijóo. Es decir, cuando le dice a Sostres, me parece muy bien que hables con tu hija en catalán, pues, evidentemente a quién le parece mal. Claro. Quiere decir, ¿cuándo un padre no ha podido hablar con su hijo en catalán? ¿En qué año? ¿En los 40? ¿Pero qué dice usted? O sea, eso, el problema es que mi hija no pueda... bueno, mi hija habla catalán, o sea, no es... Incluso yo hablo catalán, pero él lo sabe Paco, pero ha sido por... no sé, porque leía mucho a los poetas catalanes, me gustan mucho. Y bueno, y porque para trabajar allí era necesario. Es muy sencillo. Sí, claro, pero lo que no se puede hacer es prohibir a la gente, quitarles la libertad. Claro, igual que no la libertad, el absoluto, el derecho inalienable de educar a tu hijo en la lengua de tu elección y sobre todo en la lengua, primero, en la mayor lengua de cultura de este país. Es decir, no de este país, de prácticamente del mundo. ¿Qué expectativa tenéis de ese debate, si se puede llamar debate, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez para el próximo martes? Si queréis, como el Partido Popular, que va a ser básicamente una encerrona, que es el término que han utilizado. Sí. Bueno, conociendo a Sánchez, hombre, a ver, Sánchez está en una situación, no diré desesperada, pero es muy consciente de la situación que tiene, que va a una derrota electoral. No es tonto. Es decir, en Madrid se pegó una castaña monumental, en Castilla y León, y ya en Andalucía, pues importante, ¿no? Por tanto, tiene encuestas como tenemos todos, las analizan y ven que esta es una situación muy difícil de revertir por una cuestión muy obvia, ¿no? Y es el recibo de la hipoteca, ¿no? Me gusta bajar a lo real, ¿no? El depósito de gasolina, la factura de la luz, ¿no? Y eso es transversal. Es decir, a toda la clase media y más trabajadora. Ponemos el ejemplo de una hipoteca de 500 euros, ahora habría subido a 700. Prácticamente. Claro, yo lo veo, yo que tengo pues hijas en esas edades, ¿no? Que tienen 31, 27 y 28 y no son millonarias, sino que trabajan, etcétera, pues claro, yo veo las dificultades que tienen, ¿sabes? Para llegar a final de mes. Claro, eso trasladado a la población y se irá empeorando, ¿no? Pues entonces en ese escenario Sánchez lo que va a hacer es de Sánchez, que lo hace muy bien, es decir, propaganda, va a hacer ofertas, va a gastar como si no hubiera... Porque claro, cuando hablas, escuchas y dices, no, es que el tope de gas, y siempre ¿y esto cómo se va a pagar? Claro, porque de momento ya tenemos 1,5 billones de deuda, 1,5, sin contar la deuda familiar, la deuda empresarial, etcétera, y subiendo, Esto, ¿cree usted, tenemos un pozo de petróleo que va a manar? Infinito. No, ¿verdad? Entonces aquí la gente no se da cuenta, ¿no? No se daba cuenta, perdón. Ya se da cuenta. Entonces él va a intentar, pues en ese debate, decir que Feijóo va contra Europa, que Europa apoya y avala las decisiones brillantes de Sánchez, que es el gran caudillo, el hombre que está inspirando a Europa, el hombre que se reúne con Scholz, ¿no? Es ese provinciano
provincianismo español, también le ha pasado al PP, que conste, ¿no? Al final, pues eso de que pues el líder del mundo libre, como se decía antes, ¿no? El presidente de Estados Unidos te da una palmadita y todo, me ha dado una palmada, qué bien, qué contento. A ver, que nadie toque esta chaqueta, que la pondré en mi casa, ¿no? Bueno, algunos presidentes... Y al día siguiente, que eres la portada le daban una palmada y ponían los pies encima de la mesa. Tu narcisismo... Tenían, digamos, más autoridad para... Sí, no, pero eso lo de las... Se va a enfadar Aznar conmigo, pero me es igual, ¿no? Lo de las pies sobre la mesa es una cosa anecdótica, ¿no? También refleja ese provincianismo que tenemos los españoles, ¿sabes? Este es el único país del mundo donde existen hispanistas. Es decir, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Tienes magníficos historiadores españoles que escriben sobre los temas, pero te llega uno, que hay buenos, ¿eh? Y entonces dice, es un hispanista. Apartaos todos, por favor, que hable Sir John Eliot, ¿no? Que hable Eliot, ¿no? Es decir, ese es... Era un gran historiador al margen de... Sí, bueno. Sí, no, pero te vengo a decir en el sentido... Sobre todo, mira, la situación en Cataluña es quien mejor la ha contado. Las guerras de los catalaneses es mira, si tú haces ahora un libro sobre la guerra civil americana, te dirán muy bien, don Tomás, qué buen libro, pero no dirán que eres un estaudenista, ¿no? No sé cómo lo puedes, no se me ocurre cómo llamarlo, porque no tienen este complejo que tenemos los españoles. No, pero no es un complejo, porque también es verdad que durante el franquismo, quiero decir, había parcelas de universitarias que eran más, se trataban con menos profundidad, y eso permitía a que... No, pero la historia moderna y tal, vamos, Eliot es de historia moderna. Hombre, ya sí, de hecho estaba trabajando aquí en la Universidad de Barcelona, o sea que tampoco... No, pero tengo que decir en el sentido que sí que hay ese complejo que nos gusta llegar a Europa y de golpe, pues yo lo entiendo, ¿no? Ahora la mayor ilusión de Sánchez, yo lo entiendo, que no es una crítica, es ser el presidente de la Unión Europea. Pues le hace ilusión. Lo de la cumbre de la OTAN, estaba feliz, estábamos sí, exultante. Lo mirabas y solo veías sí, los tacones del zapato, ¿no? Estaba levitando, ¿no? ¿Sabes? Y eso es muy provinciano, ¿sabes? Esa es la realidad. Entonces a mí me parece, bueno, pues que bien, que se vea con Schulz, ¿no? Pues bien. Lo mismo que lo del gasoducto este. Sí. Vamos, yo cuando escuchaba al ministro de Economía francés que me daba vergüenza ajena que vendan como que eso ya casi está hecho. Totalmente. Sí, bueno, era un compromiso, así lo tildó Teresa Rivera, era un ya compromiso. Ya que nos lo piden nuestros amigos, lo estudiaremos. Sí, lo examinaremos. Sí, yo estaba cuando estaba en política, estaba de consejero de la gestora de infraestructuras ferroviarias. Y entonces en una de estas nos fuimos de viaje a París y a mí me tenía obsesionado, como a todo el mundo, el por qué el AVE no conseguíamos la conexión, ¿no? Oye, volví de París, me trataron muy bien porque para ellos el director de gabinete es muy importante, ¿no? Claro. No se correspondía a mi realidad, pero bueno, entonces nunca me han dado tanta importancia como en ese momento. Pero el secretario general. Sí, para ellos es la pera, ¿no? Y entonces cuando volví, ¿sabes? La impresión que saqué es que no iban a hacer nada, lo iban a alargar, pues para defender el puerto de Marsella, como todo el mundo sabe, que el sur francés mire más a París que a Barcelona. Bueno, lo lógico, tienen sus intereses nacionales. Entonces pensar que Macron, que se cree la reencarnación de Luis XIV y de Napoleón, vamos, no va a permitir que sea España quien se solo posicione. Si le interesa, ¿sabes? Y entonces escuchaba a Sánchez esta mañana diciendo eso, nosotros tenemos el 30%. Además se le ha puesto, yo si fuera amigo suyo le diría, presidente, se te ha puesto la voz ya engolada, de verdad, hazme caso, no, mal. Vámonos a comer a un restaurante, exacto, de menú. Vamos a hacer, ¿sabes? Donde tengo mi nave de libros, ¿no? Ahí en Valdemoro, yo me lo llevaría a todo político, de verdad, porque es además es gente adorable, ¿no? ¿Y encerrarías allí un fin de semana? En el restaurante del polígono. Ah, vale, pensé que para que leyese. No, son estupendos los restaurantes de polígono. Sí, porque es la realidad, la gente además son encantadores, ¿no? El polígono Albresa se llama, déjame que hagamos una mini propaganda, claro. Y tal, ¿no? Y entonces la gente, te los llevas allí y ves la realidad de la gente corriente que tiene problemas para llegar al final de mes. Lo dices muy bien, no hace falta escuchar cuando viajas en el metro, bueno, cada uno, escuchar cuando vas a la compra, como el caso de Tomás, de lo que habla constantemente. Fin de semana en la playa, la gente habla de eso, de cómo va a poder afrontar, pues eso, el recibo de la luz. Hay miedo. O la vuelta al cole. Es un miedo
justificado. Con lo cual la propaganda a estas alturas no creo ya que pueda funcionarle. Tampoco sé si la mejor estrategia del líder del Partido Popular, por eso os preguntaba, es confrontar en el Senado. ¿Cuántas personas son capaces de ver ese tipo de debates? Yo creo que el Partido Popular tenía que haber presentado ya un plan energético perfectamente estructurado, y no hace falta que lo lleve al Senado, sino que se lo hubiera... Quizá el mismo día que se aprueba esa ley, él tenía que haber... ¿Qué es lo que hizo Ayuso? Apoyado su no, a las 10 de la noche, claro, y al día siguiente ya tenía Osorio con los 10 puntos invadiendo las Eso es lo que hay que hacer. Eso fue, la verdad, un buen golpe de efecto. Lo que pasa es que ellos le han hecho la campaña diciendo de que que no se atreve a debatir con Sánchez, ¿sabes? Es decir, toda la izquierda mediática, que es muy perseverante, es decir, a veces la gente menosprecia pues la influencia de Barroso y se equivocan, es decir, es toda una estrategia pues de intentar pues deteriorar la imagen del presidente del Partido Popular. Demolición. Y entonces ahí pues la televisión española se dedica a ello, Radio Nacional, la SER, es decir, todo el entramado de periódicos digitales, si os fijáis, yo como vosotros lo veo, es tremendo, ¿no? Date cuenta que ya son todos son muñecos de ventríloco. El ventríloco es Barroso, y Barroso dice lo que tienen que decir las ministras, lo que tiene que decir la portavoz del gobierno, lo que dicen los ministros, lo que dice, por supuesto, la prensa oficial, la prensa gubernamental. Sí, pero es acertada esa estrategia, porque fijaros además cómo ha cambiado el paradigma, de decir ya alerta antifascista, ya no se menciona a Vox en ningún caso. Pues ya no les sirve. Ya directamente no les sirve. Ahora es Alberto Núñez Feijóo, ya en menor medida, incluso Isabel Díaz Ayuso, que también iniciaron un poco los insultos. Pero hay una razón que es muy fácil de entender, y es que el resultado de Madrid, de Castilla y León y de Andalucía lo ha cambiado todo. Es decir, Sánchez siempre tenía en su imaginario la idea de las tres derechas, y eso le era muy útil, ¿no? Porque le servía como gran argumento. ¿Qué ha ocurrido? Que Castilla y León gobierna Vox y no pasa nada. Vamos, el otro día estaba aquí el vicepresidente y tal, un señor, una persona encantadora de trato, afable, no es un fascista con correaje. La consejera que acabamos de tener, miembro vicepresidenta de lo Vox mismo, y en Madrid, pues oye, pues por lo que estamos viendo, Rocío Monasterio es una mujer muy inteligente y además muy eficaz, pues bueno, pues se lleva bien con Ayuso, y entonces a lo mejor hay presupuesto, es decir, la visualización de que Vox no es el coco, pues ahora necesita convertir a Feijóo en, bueno, van diciendo que no es trabajador, que defiende a las élites dirigentes. Digo, vamos a ver, Núñez Feijóo, que es un señor de familia humilde, no lo digo respetuosamente, ¿no? Que se tuvo que currar para poder sacar la carrera, que sacó una oposición, cosa que la mitad de este gobierno no han hecho, ni está ni se les espera, ¿no? Que ha ganado mayorías absolutas, que trabaja un montonazo y tal, ¿no? Pues al final son estas campañas sucias, zafias, que la izquierda hace muy bien. Vanessa, vamos a ver de qué han opinado hoy nuestros oyentes. Pues precisamente hablan de esto y del otro punto de la película, ¿no? Y es cómo el Partido Popular hace frente precisamente a ese argumentario del gobierno. Luego lo vamos a escuchar en el boletín, pero por ejemplo ha sido Javier Maroto el encargado de salir a dar respuesta a Sánchez, y la respuesta ha sido que es el gobierno el que no se atreve a debatir con Feijóo. No sé si es una estrategia acertada o no. Desde luego nuestros oyentes llegan a ese cara a cara en el Senado ya con las ideas preconcebidas, y antes de hacer frente a Sánchez, Feijóo va a tener que hacer frente a nuestros oyentes en el contestador, después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, estamos pidiéndoles a nuestros oyentes que no vengan de esas vacaciones del mes de agosto, hoy que se termina este mes con una multa de recuerdo, y para ello hay un instrumento que es fundamental cuando ustedes emprenden un viaje. Se llama RadarBot, es un avisador de radares que es 100% legal, que cumple con la nueva normativa de la DGT, por lo tanto no hay bajo ningún concepto ninguna sanción si ustedes lo usan durante el trayecto. Te avisa de todos los radares, de los fijos, de los discontinuos, también de los que suelen estar escondidos, esas cámaras que hay en los semáforos. Navegación y radares en todo el mundo, y además sin conexión a internet, que esto también es importante cuando pasamos por algún pueblo que no suele tener cobertura. Así que ya lo saben, no esperen más, descarguen en su tienda de aplicaciones RadarBot y empiecen ustedes a ahorrar, que tanta falta nos hacen en multas desde este momento. Vanessa, vamos a escuchar a nuestros oyentes. Bueno, ya os digo que los oyentes no tienen ningún interés en ese debate entre Feijóo y Sánchez, principalmente por lo predecible. Unos porque Sánchez siempre distorsiona la realidad en su beneficio, pero la mayoría porque no le ven a plomo al líder de la oposición. Parece ser que Núñez Feijóo, Mariano II y Pedro Sánchez, Antonio, Pedro, yo qué sé, lo que sea, me da, José, me da igual, van a verse las caras en el Senado. ¿Qué se apuestan ustedes a que gana Pedro Sánchez?
¿qué se apuesta? Porque es un sinvergüenza. Buenos días, Feijóo salía lloriqueando, diciendo que no le llamaba a Pedro Sánchez, que no había ningún contacto, y patatín y patatán, y ahora resulta que dice que él está a disposición de Inés Arrimadas y Santiago Abascal, y que si le llaman, él cogerá el teléfono. Pues no tendría que ser el que tomara la iniciativa, aunque fuera por una vez en su vida, como líder de la oposición. No seas el típico Panoli del PP. Demuestra que el PP ha cambiado. Vuestro lema, lo vamos a hacer bien. Y le van a dar hasta en las cachas, que lo tengan por seguro. Ellos irán a sus cositas. El gallego, por ejemplo, a cortejar al PNV y el déspota a seguir con su desfalcon. El desfalcon es un delito continuado consistente en robarlo todo para seguir mirando desde arriba, desde su falcon. Bueno, benditos nuestros oyentes, que siempre nos recuerdan algo más. Sí, que bueno, a veces, aunque la cosa no esté para mucha broma, pero evidentemente siempre nos sacan una sonrisa. Pero decía yo que también son bastante críticos. Decía también un oyente en esta intervención que el hecho de que ahora mismo Alberto Núñez Feijóo trate de cortejar al PNV, que es como muchos hemos interpretado esas palabras en las entrevistas que ha dado tanto en el diario El País como en la última en el diario El Mundo, en fin. Lo de las nacionalidades históricas, que él repite mucho, es un asunto... No, y cuando le preguntaron expresamente en esa entrevista, ¿usted pactaría antes con el señor Urkullu que con Abascal? En muchos temas sí, porque dijo que se entendía mejor. Aunque habían cometido un error garrafal apoyando la moción de censura contra Mariano Rajoy. Esto también lo dijo el líder del Partido Popular, pero también dijo lo otro. Él tiene que intentar, y yo lo comprendo, para oyentes que no lo entiendan, huir del proceso de estigmatización que le somete el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno lo que intenta es apartarlo al máximo de la centralidad para dar la imagen de que es un conflictivo, que llega a una época pues de persecución de las minorías prácticamente, de los homosexuales, del tema del aborto, es decir, todo son manipulaciones y engaños, ¿no? La realidad es que en una comunidad como Galicia, que yo creo que no es sospechosa la situación, ¿no? Núñez Feijóo saca mayoría absoluta tras mayoría absoluta, ¿no? Por tanto, eso demuestra que en Galicia, si hubiera un problema con la lengua, pues Vox hubiera sacado un resultado importante a Ciudadanos, no lo ha sacado. Es decir, yo no, insisto, yo creo que no soy sospechoso, porque a mí sí que me insultan en Cataluña y he tenido todo tipo. Tomás lo sabe muy bien, yo he llegado a la universidad y me he encontrado Maruenda fascista, ETA punta y mátale, es decir, que no tengo que sacar méritos para decir lo que estoy diciendo. Por tanto, Feijóo no es sospechoso. Otra cosa es que yo ahí sí que voy a defender toda la vida de que uno puede hablar en catalán y hablar en castellano, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Pero Feijóo no es sospechoso y yo creo que la gente a veces se equivoca pensando eso, ¿no? Lo que tiene que hacer es de intentar pues dialogar con todo el mundo para conseguir la mayoría absoluta, o con Vox se pueda gobernar, pero cuando llegue el momento pues Feijóo gobernará con Vox sin ningún problema. Espero. Vamos, seguro. Bueno, es que si no gobernará, probablemente. Estamos deseosos de escuchar a Naya Pertusa, que ya tiene aquí un arsenal de ofertas del Corte Inglés y en 3 minutos abren sus puertas. Y también Supercore y Hipercore. Porque cuando volvemos a casa, llenar la cesta. Hay que llenar la nevera, que está vacía, que hemos vuelto de vacaciones y está aquello como un desierto. Bueno, pues con las ofertas de Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta es mucho más gratificante. Nos tienen preparada una gran selección de productos de primeras marcas, con la segunda unidad con el 50 o el 70% de descuento. Y otras tantas ofertas con las que compras 3 y pagas solo 2. Además, hasta el 7 de septiembre tienes un 15% de descuento por compras superiores a 10 euros en galletas y cereales. Y como lógicamente también querrás llenar el congelador, también ofrecen un 50% de bonificación por compras superiores a 15 euros en congelados y helados para próximas compras en este mismo departamento. Y también hay más. Puedes llevarte 5 euros de regalo para canjear en carnicería por cualquier compra superior a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Además, los productos del Corte Inglés son garantía de calidad y además ponen a tu disposición todo un mundo de servicios que harán tu experiencia de compra mucho más sencilla. La vuelta a casa con Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Pues muchísimas gracias, Naya. Una pausa. Es La Mañana de Federico,
es radio. 10 en punto de la mañana, horarias en estos momentos, momento para actualizar la información, Vanessa. Sí, ya se ha pronunciado Sánchez sobre la muerte de Mikhail Gorbachev, lo ha hecho en torno a las 9:30 de la mañana, sí ha tardado un poco, ha escrito en Twitter, ha sido a través de Twitter, que fue un hombre que contribuyó a hacer del mundo un lugar con más paz y libertad y bueno, ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y al pueblo ruso. Precisamente el cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado es noticia, va a estar limitada a la cuestión energética, eso ya se confirma, y desde el Partido Popular ha sido Javier Maroto el encargado de hacer frente a las críticas de Moncloa. Bueno, lo que no gusta, no al PP, sino a la gente, es que Sánchez esté tan incómodo en el debate con Feijóo y quiera acotar, quiera reducir el debate. Pues esta es la respuesta que da el Partido Popular a esas críticas. Por cierto, que hoy ha sido ya publicado ese decreto urgente para prevenir los incendios, en el que no se incluye, recordamos, ninguna medida sobre la limpieza de los bosques o sobre la agilidad para tramitar las ayudas de los afectados. Ayudas que se eternizan, como es el caso, por ejemplo, del mayor incendio que tuvo lugar el año pasado, el de Navalacruz, en Ávila, y para este programa han hablado el alcalde de Navarredondilla, Juanjo López Sánchez, y Óscar, un ganadero de la zona. Y luego desde el gobierno central, pues ahí está, ellos mismos, pues, lo que han dado, que ayudas económicas y todo eso, cero. Todo es de donaciones de particulares las que nos han venido. La gestión que ha tenido el gobierno ha sido, pues, desde mi punto de vista, ha sido venir a hacerse una foto, a soltarlo, nada más. Y actualizamos la situación en el incendio de Riópar, en Albacete. Se ha rebajado el nivel 1 del fuego. La UME se ha retirado ya de la zona, pero advierte de que las siguientes horas van a ser clave debido a las condiciones meteorológicas. La zona afectada por el fuego, de entre 50 y 80 hectáreas, ha obligado a desalojar la residencia de la localidad y también a evacuar la pedanía de Casa de la Noguera. Para combatir esas llamas se han movilizado cerca de 40 medios y 159 efectivos esta noche. Y pendientes, por cierto, esta tarde de la Comisión de Transportes. Allí la ministra va a informar hoy al Congreso del tren de Extremadura y del incidente del incendio de Begís. Bueno, la única comparecencia, hay que recordar, de las 7 que se solicitaron en su día para ser el gobierno más dialogante, ¿no?, y más transparente, como ellos defienden. Aquí tenemos el ejemplo, una de 7, insisto, el resto las tumbaron Partido Socialista, Unidas Podemos y el resto, de socios. Si cuando se vota una de las leyes, que se supone un decreto ley importantísimo, el presidente no está. Era la ironía que, como siempre dice Paco, ¿verdad?, no se suele entender. Sí, pero ya sabes que los políticos cuando están en la oposición dicen una cosa contraria. Dicen una es cosa más dialogante tu móvil que el presidente del gobierno. Nunca mejor dicho, lo del plasma, ¿os acordáis? El plasma y todo eso. Pues al final Sánchez, ahora cuando era un tertuliano era súper simpatiquísimo y ahora pues es el presidente del gobierno. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Tomás, gracias. Un fuerte abrazo, felices vacaciones. Espero que podáis tener, sé que tú no, Paco, porque a ti no te gustan las vacaciones, con lo cual, eso que te ahorras, también te digo. Pero que conste que el agosto me gusta mucho porque casi no, hay muy poca gente en Madrid, se circula. Y los que estamos somos tan majos, ¿verdad, Paco? Claro, vosotras ya rompéis... Te iba a decir, explícalo en el tráfico, porque a ti no hay persona más social que tú. Sí, Paco es como su maestro Anson, que nunca tomaba vacaciones. Nunca jamás, porque cuestan dinero. Uy, pero eso tiene otro adjetivo, te ponen en riesgo. Pues mira, he comido este verano como 3 veces con Anson, que es un placer. Está bien, ¿no? Tiene la cabeza impresionante. Comimos el otro día el embajador de Taiwán en España y Anson le dio una lección de cultura china, de poesía china, de la historia de Taiwán, que el embajador de Taiwán se quedó enamorado, se quedó entusiasmado porque era impresionante. No exagero. No le recitó en chino los versos también. Los versos de Mao. Sí, lo hizo. Eso es impensable. Sí. No sabes lo que da de sí eso a las 5 de la mañana. Sí. Bueno, Jessica Sánchez, buenos días. Buenos días. Bueno, perdón por la interrupción porque me he metido yo ahí antes de saludar y todo. Y es que además, como el asistente de Google de Tomás es como el mío, que tiene vida propia y no hay manera de quitarlo de ninguna de las formas, en fin. Bueno, hoy ya sabes que estaban todas las miradas puestas en la portada de Hola, siempre suscita expectación, pero claro, después de lo que ocurrió el pasado miércoles o los días sucesivos, cuando ellos publican en exclusiva ese anuncio de compromiso de Esther Doña y Santiago Pedraz, y al día siguiente desvelamos en este programa que había una ruptura que se había producido hacía 15 días y que realmente ella se la juega al juez cuando no comunica a la revista que han roto y por tanto da pie a que eso vea la luz, pues claro, hoy esperábamos que la revista que no ha publicado... Te voy a quitar el folio para ver la portada. No ha publicado desmentido durante estos días y
lo imaginable era que estaban negociando, viendo cómo darle una salida a esta situación que, claro, ha puesto en un brete a la publicación. Bien, pues la revista ha tenido que relatar en primera persona, que es como nunca quiere una publicación, ¿no? Contar las cosas, siempre cuenta lo que le ocurre a los personajes y en este caso ha tenido que contar también su propia versión, el por qué se publica ese reportaje y en esas circunstancias. Y voy a leer solamente un parrafito porque luego vamos a desgranar largo y tendido lo que cuentan todas las partes. Esther, Pedraz, que por eso quizás no han querido hablar ni uno ni otro estos días, y la propia revista, que dice: el lunes 22, al cierre de la edición de Hola, Esther expresó a la revista su felicidad al confirmarle que el reportaje estaba a punto de salir. Ni sombra de crisis, ni atisbo de duda y, por supuesto, ninguna comunicación de que nada hubiera cambiado entre ellos. Eso dice la revista, de alguna forma se exculpa, ¿no?, de esa publicación y da la oportunidad a Esther de que se explique, y a Pedraz también, que dice que el día 12 de agosto rompieron definitivamente. Esther alega que no se lo creyó porque fue a través de WhatsApp y que creyó que había sido una más de sus discusiones. El caso es que uno por otro la casa sin barrer y la exclusiva a la calle, ¿no? Que todavía la podemos encontrar en los kioscos. ¿Cómo se llama? Se llevan poco juntos. Un año justo. Las muchas discusiones. Ya, pero bueno, no sé, quizá yo ahí también tiro un poco. Ha hecho como bigote Rocete. Sí, ha hecho un bigote, efectivamente, ha hecho un bigote. Bueno, eso está feo, efectivamente. Lo que pasa es que él da otra serie de explicaciones, dice que se han cruzado líneas rojas. Y claro, lo que habría que saber cuál es la línea roja que cruza Esther, que provoca la ruptura, y ese mensaje final que a lo mejor ya no es tanto que rompiera con ella de esa forma, sino que le dijo: mira, que no me escriban más, que es que ya se acabó, ¿no? Bueno, que esto me lo estoy imaginando. Para yo. Hola Esto ya no es información, pero esto ya es muy elegante cómo ha contestado, a mi juicio. A mí me sorprendió porque Santiago, yo le tengo mucho afecto y mucho cariño personal. Es verdad que desde que están juntos no nos hemos visto, tampoco he querido ahí entrar, pero es una persona que no le gusta esa parte, ¿no? Es decir, que es conocido como juez, porque es verdad que la Audiencia Nacional tiene una proyección muy conocida. Exactamente, ¿no? Pero tampoco él, su anterior pareja, una abogada encantadora, por cierto, la anterior una periodista compañera nuestra de 20 minutos, es decir, que él es un tipo, vamos, como amigo encantador, agradable de cenar. Qué benevolente y buen amigo eres, Paco, pero este último año se ha mostrado y mucho con su por eso me ha sorprendido. En Instagram, fotografías, vídeos, en fin. Y vendió una exclusiva cierto alarde, ¿no? Cierto alarde de la relación. ¿Han cobrado la exclusiva? No lo he visto. Si han cobrado no en plural, claro, serán esta última, individualmente. yo diría, por lo que a nosotros nos llegó, que la revista estaba bastante enfadada. A ver, Hola ha sido la revista de cabecera de Esther desde sus inicios mediáticos, por decirlo de alguna manera, y claro, el cabreo era monumental. La idea era cerrarle la puerta absolutamente, pero a esto había que darle una salida. Pues claro. Entonces, bueno, yo entiendo que la exclusiva de hoy, que ni siquiera mencionan como exclusiva. No, esa no. Esto es una ventana, pero la puerta se cierra definitivamente para sucesivas relaciones. Y la del miércoles pasado, pues es que a lo mejor ya estaba cobrada. No sé si ahora le reclamarán una parte. Es el precio de no poner una denuncia. Esto ya no lo sé. Bueno, podrían incluso... Hombre. Pues nada, que se vengan, ¿no? Y te hemos robado 8 minutos así de repente, pero pues estamos comentando. Solo voy a decir que vamos a hablar también de la nueva ilusión o no de Iker Casillas, porque veremos qué pasa con esto, que acaba de salir la portada y ya está él poniendo en Instagram fake news, o sea que a lo mejor ni ilusión ni nada. Oye, que la gente a veces no se compromete tan rápido. No nos vas a decir el nombre, nos vas a dejar ahí con la intriga. El nombre, venga, va, pero no te va a decir mucho, yo creo, María José Camacho. Ella es la viuda de un exjugador del Barça y del Málaga, que si no recuerdo mal fue director deportivo del Real Oviedo. Bueno, la verdad es que fue un suceso trágico porque él se quitó la vida hace... Pobre. Un año y bueno, era una situación bastante traumática. Bueno, se les ha visto juntos. A ver, juntos han estado. Ahora, que sean pareja, claro, oye, amigos con derecho a rote. Lo que pasa con los en fin, una noche loca y unos días de sosiego en el barco, que no tiene por qué haber ido a más. ¿Algo o no? ¿Cómo? ¿De Royals llevas algo? ¿No? De Royals, bueno, ya sabes que tenemos a Leticia con su y hoy 25 aniversario de la muerte de Lady Di, bueno, que fíjate, me ha llamado la atención que me faltan especiales en las revistas en papel. Sí los encontramos en las páginas web, pero en los periódicos hay en el papel. Los hermanos no se van a juntar, uno va a un acto cada uno.
La casa de Windsor se lleva. Solo un avance más, y ya fuera de la crónica rosa, porque esto me parece importante. Yo creo que todos los que entendemos la educación como un pilar básico de la construcción de un país, del Estado, de nuestros hijos y, en fin, de las generaciones que están por venir, pues estamos preocupados con los últimos cambios, con los nuevos decretos de bachillerato, de eso. Así que hoy vamos a analizar un poco el asunto, sobre todo en lo que se refiere a la asignatura de historia. Lo haremos con dos expertos en la materia y vamos a ver un poco las consecuencias que pueda acarrear el no estudiar la historia cronológicamente, el saltarnos, ¿no?, tantas, porque han eliminado de un plumazo toda la historia anterior a 1812 y nos quedamos, por ejemplo, fuera se queda Isabel la Católica, ¿no?, que me parece que es un personaje imprescindible, que habría que estudiar en bachillerato y que haberlo estudiado en épocas anteriores, cuando no se tiene la madurez suficiente, pues no es motivo, ¿no? Bueno, pues con Jessica Sánchez y con todo este contenido, esto además ha sido solo una pildorita, todavía hay mucho más, ya se lo aseguro. Estoy viendo ahora el contenido, se van a quedar ustedes, nosotros regresamos a las 7 en punto. Es La Mañana de Federico, Es Radio.